Les invito a estar de pie, hermano. Vamos a orar en esta noche para que el Señor nos dé su sabiduría y podamos entender su palabra. Amén. Dios y Padre, en esta hora te adoramos, te bendecimos, exaltamos tu glorioso nombre, Señor amado. Tú que eres un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios especial. Tú que conoces nuestras necesidades, Padre celestial. Pedimos de una manera especial que seas tú abriendo nuestros oídos y colocando un corazón dispuesto a aprender, Señor de la gloria, para que podamos entender las verdades de tu palabra, Señor amado. Danos, Señor, ese corazón dispuesto, bendito Dios, y un corazón sensible, Señor, a tu voz. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendice cada hermano que está en este lugar, Padre Santo, que a través de tu palabra todos podamos entender lo que tú nos quieres decir de una manera muy especial. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Les invito. ¿Se puede sentar, hermano? Todavía no les voy a decir el tema porque usted lo va a descubrir más adelante. Bueno, va a ser una clase participativa. Entonces, primero necesito los niños. ¿Dónde están los niños? Los niños y adolescentes. La primera parte, pero todo muy atento. La segunda parte le corresponde a las damas, no, a los caballeros que estén aquí. Y la tercera parte a las damas. 3 partes vamos a estudiar. La primera parte ya la hicimos, que es orar, pedir a Dios la dirección y que sea el Espíritu Santo guiándonos. Bueno, para todos los niños y adolescentes, ¿qué es esto? Pero duro, con toda la energía, porque vamos a aprender, todos vamos a aprender en esta noche. ¿Qué es esto? Usted me lo va a escribir, lo más que pueda decirme. ¿Qué más me puede decir? Santi. ¿Qué es? ¿Cómo? Un limón. ¿Qué más? ¿Otro adolescente? ¿Se quedaron dormidos? Nada. La maestra que ayuden. ¿Qué más puede decir de este limón? Verde, ácido. ¿Qué más? Otra forma ovalada. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora le corresponde a los caballeros. Ya hicieron ellos la primera parte. Caballeros, ¿usted qué más puede decir del limón? Ya no solamente lo que alcanza a ver, lo que con la información que usted tiene más avanzada. A otro nivel, mejor dicho, suba a otro nivel. Un fruto, ¿qué más? Es ácido, sólido, pero la parte de acá no. Y cítrico, medicinal, ¿qué más? Pero hablen, que ustedes son muy inteligentes. Saque allá toda la información que tiene en la memoria, por favor. ¿Cómo? Eri, es más duro. ¿Usted qué es bueno para esto? ¿Qué tiene? ¿Para qué lo puedo utilizar? Para una limonada. ¿Qué tiene vitaminas qué? ¿Y qué más vitamina tiene? Que la vitamina C del limón tiene, tiene vitamina que son importantes para nuestro cuerpo. ¿Qué hace? Que esa vitamina es como la tiamina que le ayuda al cuerpo a convertir esos hidratos en energía. Por eso cuando usted le duele el estómago, ¿qué hace? Agua con limón, o sea que le sirve para toda esta digestión allá estomacal cuando usted comió demasiado frijoles con chicharrón y no puede, entonces lo más rápido que acude es al limón. ¿Para qué más le puede servir? Todavía le falta a los caballeros. Para la gripa, bueno, ¿qué más? Para curar heridas, ¿cierto? Para desinfectar. ¿Qué más? Ahora las mamás que son todas expertas, por eso las dejé de último. Mamás, si su niño está enfermo, ¿qué acude usted? ¿Qué es lo primero que usted hace? Manita Marcela, ¿se le da gripa? Limón. La hermanita Luz Marina, para la fiebre. Sí, por eso es que las mamás quedaron de última. Hermanita Jacqueline, ¿qué haría usted? Solo tiene el limón en la casa, está perdida en el desierto y solo con un limón, pero el hijo está muy enfermo. Cualquier enfermedad. Agua panela con limón, ¿y para qué le sirve? Subir las defensas. ¿Y se le muere el niño? Se levanta el niño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usó ¿qué? Un limón. ¿Y por qué usó el limón?
Porque tenía una información clara para qué le servía este limón, ¿cierto? Bueno, vamos a pasar a la otra. Hasta ahí va en medio, ya apenas 13. Vamos a ver. Luego sí lo vamos a aplicar. Entonces, ahora vamos a pasar a una vaca. ¿Qué puede ver primero? El primer nivel que el primer nivel, la base, observar. ¿Qué observa allí los hermanos que están más cerca del hermanito de Hilberto? Usted nos va a decir bien duro. ¿Qué observa? Pero escríbame todo lo que observa. Saltándose del potrero. ¿Qué más tiene la vaca? ¿Qué más puede ver? La vaca está feliz. ¿Qué más? Quiere saltar a la cerca. Que tiene manchas. ¿Qué más tiene la vaca? Que tiene una ubre bien desarrollada. ¿Y qué más puede decir de la vaca? Lechera, porque tiene ahí, ¿cierto? En el segundo nivel le corresponde a las damas. ¿Qué más ven en el segundo nivel? ¿Qué podría ver usted ahí aplicando eso? ¿Qué más nos podría decir hablar de la vaca? Es un alimento. ¿Qué más? Produce leche. ¿Para qué sirve la leche? Puede hacer mantequilla, queso. ¿Qué vitaminas tiene la leche? Calcio, fósforo, tiene proteínas. De la vaca, ¿qué más podemos sacar? La carne. ¿Qué más? El cuero. ¿Qué más? De la vaca es el animal que menos se pierde nada. Todo se utiliza, todo se utiliza. Todo. Y que además sirve para qué? Colágeno, ¿cierto? Que la carne, no solamente la carne de la vaca, sino que la carne del cerdo, tienen unas vitaminas que aportan algo importante a nuestro cerebro. Y es que eso nos permite, sobre todo a las mujeres cuando están embarazadas, el desarrollo neuronal de los niños. Es muy importante. Entonces, la vaca, vamos en el segundo nivel, estamos interpretando para qué sirve la vaca, qué tiene la vaca, qué podemos usar de ella, qué beneficios tiene. Entonces, en un caso de que usted le haga falta una vitamina o está débil, bien delicado en la clínica, ¿qué haría nuestra hermana Paula? Si tiene un familiar de esos que le dijeron, mejor dicho, ya hasta que se muere, nada más, ¿qué puede hacer? Utilizando la vaca, ¿qué haría usted? Con algo de la vaca tiene que salvar al enfermo, ¿qué haría? Un caldo de pata. Un caldo de pajarilla. ¿Por qué la pajarilla? ¿Qué diría? ¿En qué? Para subir las defensas. La hermana, la vaca, porque le va a dar la fortaleza. ¿Está bien? La patica de la vaca. La hermana Marcela, ¿cuál utilizaría? Pero la costilla es por el gusto ahí, ¿cierto? Bueno, el hermano David, ¿qué haría si le entregan a un bebé y su bebé está, mejor dicho, pero tiene una vaca en el potrero? ¿Qué hace? Mientras consigue comprador, se le muere el bebé. ¿Qué hace tiene que hacer algo, pero de rapidez? ¿Qué hace? Acudir a la leche, ¿cierto? Primer nivel para que el niño no se vaya a morir, la leche, al menos le quita el hambre y aguanta, ¿cierto? Entonces, ¿y por qué acude a la leche? Tiene calcio, porque tiene proteínas, porque es un carbohidrato, porque la leche le da magnesio si está débil. Entonces, acude a eso, ¿cierto? Para salvar. Estos tres niveles los vamos a utilizar hoy para estudiar la palabra de Dios. Entonces, el tema es cómo nosotros, a través de esto que hemos visto, podemos nosotros prepararnos. La autoridad, el tema se llama la autoridad para enseñar la palabra o enseñar la Biblia. Recuerde que este año estamos hablando de nuestras generaciones. Tenemos una gran responsabilidad y es enseñar la palabra a nuestras generaciones, pero deben cumplir
esos 3 niveles, porque el primer nivel lo cumple usted. Por eso nosotros vamos a cumplirlos hoy. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Y el primer nivel que vemos que no está allí es, ¿qué sería? ¿Qué diría la hermana Ana? Antes de empezar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero que debemos hacer para usted poder enseñar la palabra a otras personas? Orar, ¿cierto? ¿Y para qué oramos? Pedir la dirección a Dios, que sea el Señor que lo guíe, porque usted no es que abro la Biblia donde ponga el dedo, no, porque de pronto coloca el dedo donde dice y Judas se ahorcó, entonces usted le va a decir al otro ahorquese. No, tenemos que orar porque el Señor conoce el corazón, conoce el terreno al que usted le va a ir a hablar la palabra. Y el primer terreno que necesitamos es el nuestro. La primera persona que Dios ministra cuando usted prepara una enseñanza es a usted. Entonces usted que tiene que cumplir primero estos niveles antes de ir a enseñarlo a otro. Entonces por eso vamos a ver esos niveles en esta noche. Entonces dice no es la habilidad del maestro, en eso no está la clave, está en enseñar lo que la Biblia enseña. Pero para poder enseñar lo que la Biblia enseña tenemos que ir al Señor para que el Espíritu Santo nos revele primero a nosotros y luego si nosotros podamos enseñar. Entonces, en el primer nivel, después de haber orado, que es lo más importante, pasamos a lo que es el primer nivel, que hasta ahí, observación. Y la observación es algo, digamos, superficial, donde muchas personas de pronto se detienen y se quedan allí en la iglesia, y por eso este año vamos a trabajar todos en equipo de tal manera que lleguemos al último nivel. Entonces, porque las personas llegan al observar, usted le dice, vamos a leer, y usted lee y le pueden decir, es que ahí pasó esto, que dijeron así, que dijo aquello, pero no pasan de ese nivel, ¿cierto? Se quedan allí solamente en oír. Y dice que en ese nivel, unas preguntas muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta es, ¿quién es? ¿Cuándo se realizó? ¿Cómo se hizo? ¿Dónde está? ¿Por qué ocurre? ¿Qué color tiene? Describir en ese momento el contexto en que se está realizando el acontecimiento del texto bíblico de lo que está pasando. Entonces se describe en el primer nivel, es algo que usted observa, de dónde viene, cómo era, quiénes participaron, a quién se le escribió esa carta o ese mensaje, en qué tiempo estaban, en qué época estaban viviendo, qué situación complicada tenían, por qué Dios les hizo esas preguntas, cuántas veces le repitió la misma pregunta. Entonces todas esas cosas empieza a observarla en la observación, el primer nivel cuando usted está leyendo. Según los historiadores, hay una pirámide, el primer nivel es oír, y en el oír usted está ahí, cuando usted está leyendo la palabra, usted apenas está entendiendo el 10%. Lo que retenemos apenas lo que leemos o lo que estamos ahí, o si no lee, está escuchando. Está ahí, pero otro es cuando usted ve, no solamente va a leer, sino que va a ver los detalles. Entonces pasamos al otro nivel. En el segundo nivel, que ocurre la interpretación. Entonces no solamente, por eso coloqué el primer nivel a los niños, que es lo que ellos alcanzan a ver, ¿sí? Pero el interpretar, tenemos que pasar a un nivel donde nos preguntamos qué significó para ellos eso que acaba de acontecerle. ¿Quién lo estaba dirigiendo? ¿Cómo estaban en ese momento? Y ahí donde vamos a la palabra, y es la palabra donde realmente nos habla. No podemos dar nuestra interpretación nosotros mismos, porque la verdad está en la palabra. Por eso cuando usted la leyó detenidamente, usted va a ir más profundo, ¿sí? A ir mirando más allá. ¿Qué es lo que Dios les está enseñando? ¿Qué les está diciendo en este nivel? ¿Qué dice la palabra de ellos? Y empieza a ver los detalles, a interpretar. Por eso el otro nivel decíamos, ¿qué más? ¿Para qué sirve el limón o para qué se sirve la carne de la vaca? ¿Para qué sirve la leche? ¿Para qué sirve esto? Ya vamos a otro nivel. Ya no solamente mira lo de afuera de la vaca, sino que va a mirar allá los beneficios que esa vaca tiene para nosotros y los beneficios que ese limón tiene para nosotros. Así mismo debe ser con la palabra. Luego en el último, en la aplicación, que es el nivel más importante, porque es donde Dios quiere que nosotros lleguemos a la aplicación. Porque cuando en la aplicación usted va a tomar todo lo que vio, ya tiene que ir a coger el limón,
pero sabe que ese limón tiene unas propiedades que le va a servir para sanar una enfermedad específica. Entonces va a aplicarlo a la vida y de pronto dice, ¿y qué le pasó? No, me dieron agua limón y me alivié. Y listo, para de contar. Juan David, cuando estaba pequeñito, yo me iba a trabajar y le quedaba con las hermanas Jiménez, que muchas de ustedes las conocen. Por eso les dice las tías, los de bebé estuvo con ellas. Entonces yo me iba, cuando llegaba en la noche me contaba, me dolió la barriga y las tías me hicieron el limón, me dieron ajo con cebolla, me dieron ajo con leche, me dan en la mañana. ¿Y para qué me dan esto? Me decía, la tía me dice que para que no me dé parásito, me da la leche en la mañana con ajo. Y me dio el limón porque me estaba oliendo la panza, entonces que para matar los bichos. Y me dio zanahoria para entonces para que los ojos, la visión me quede bien. Entonces me contaba todo lo que decía cuando yo llegaba y le decía, ¿cómo te fue? Y me sané. O sea, todo lo que pasó en el día. Entonces les daban el por qué, qué le hicieron y para qué se lo hicieron y qué ocurrió. Entonces así mismo debe ser con la palabra. ¿Sí? ¿Qué es la palabra? ¿Qué es, para qué me sirve ese texto que estoy leyendo? Y cómo lo aplico a mi vida que traiga un beneficio. Entonces ahora sí vamos a entrar en el texto de esta noche y les invito a ir a Esdras capítulo 7. Vamos a mirar estos 3 pasos aplicados, por eso es importante que nosotros que vamos a enseñar miremos esto. Y para llegar al tercer nivel, que es el gran importante, y luego miramos los versículos. Esdras capítulo 7, versículo 1 al 3. Primero voy a leer lo más rápido del 1 al 3 y luego llegamos del 6 al 10. Amén. Esdras todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esdras capítulo 7. Ahora sí les invito a estar de pie. Esdras capítulo 7, versículo 1 al 3, primeramente. Gloria al Señor. O lo voy a leer hasta el 5. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Sarías, hijo de Azarías, hijo de Hilquías, hijo de Salún, hijo de Sadoc, hijo de Aditón, hijo de Amasías, hijo de Azarías, hijo de Miadot, hijo de Serafías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisud, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Hasta ahí paramos. ¿De dónde venía Esdras? De la descendencia de Aarón, ¿cierto? ¿Quién era Aarón? Hermano de Moisés. ¿Y qué más era Aarón en el servicio a Dios? El sacerdote, el primer sacerdote y del cual eligieron la familia sacerdotal. Dice, primer sacerdote. Ahora sí el versículo 6. Este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque en el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Puede sentarse. Tenga los versículos ahí y vamos a trabajar desde el 6 al 10. Lo primero era para mirar de dónde venía Esdras. Entonces, si queremos empezar a la respuesta de la observación, ¿qué observamos en este capítulo, en estos versículos? ¿Qué es lo primero que observamos allí? Que la hermana dice, genealogía, ¿de dónde venía él? De la descendencia de Aarón. ¿En dónde estaba en ese momento? ¿En dónde estaba? Ahí le decía el versículo. En Babilonia. ¿Por qué estarían en Babilonia? Cautivo. Entonces,
¿Qué es una cautividad? Podría ser preso, ¿cierto? ¿Cuándo ocurrió? ¿En qué tiempo ocurrió esto? En el reinado de Artajerjes. Entonces, hermano, está bien en la parte de la observación. ¿Cómo sucedieron estas cosas? ¿O por qué sucedieron? Por desobediente. Entonces miramos que en este tiempo ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, y para hacer más corto el tiempo, vemos que el pueblo de Israel, después de la muerte de Salomón, las 12 tribus se dividen, ¿cierto? 10 quedan de un lado, 10 en la tribu de Israel, y 2 tribus quedan con Judá. Después en esta situación, entonces los asirios toman cautiva a las 10 tribus. Y en esto, cuando habla acá, es las 10 tribus de Israel que fueron llevadas prisioneras y fueron llevadas cautivas a Babilonia. Pero estando en Babilonia, ya Dios había hablado a través de los profetas tiempos atrás, a través del profeta Jeremías. Dios había hablado que después de tantos años ellos volverían a ser libres, los volvería a traer a su nación. En este tiempo vemos que para hacer esta liberación, cumplimiento de esta palabra, se dio en tres momentos. El primer momento fue la primera salida y fue con Zorobabel, pero ya le confirmo el nombre, que este hombre, él empieza a salir con el pueblo de Israel. ¿Y qué ocurre? Cuando ellos llegan, él toma la primera parte y sale con el primer grupo, y fueron los que empiezan a reedificar la casa de Dios allí en Jerusalén, el templo. Pero luego viene la segunda, la primera salida es con Zorobabel, y luego viene la segunda, que es con Esdras, y la tercera salida viene con Nehemías. Por eso es que Esdras y Nehemías es una continuación de lo que empieza con el pueblo de Israel en Babilonia, y Nehemías culmina, hace como la entrada triunfal final total. El pueblo entró en 3 momentos. Entonces, en la segunda etapa es donde vamos a estar hoy con Esdras, que es donde se ocurre o se representa esta parte. Entonces, en la primera etapa estaba el rey de Persia, que Dios lo había utilizado, trabajó con él, Ciro, y Dios le hace la promesa y utiliza a Ciro para que dé como una orden de salida, que el pueblo tiene que retornar, porque dice la palabra, si usted ha leído, que Dios colocó ese sentir en el corazón de Ciro para que le diera este decreto. Y vemos que cuando se empieza a cumplir, pero empieza el regreso, la primera etapa. Pero ya en el año, unos 30 años después, arranca Esdras, ya está en el rey, ya no está Ciro en el reinado, sino que está el rey Artajerjes. Y cuando ya Nehemías entra, ¿se acuerda quién estaban en la época de Nehemías? ¿El rey qué? ¿El que le dio cartas a Nehemías? Le dejo ahí de tarea, mientras termina el culto, usted piensa. Me va a decir quién era el que estaba en ese momento reinando. Entonces, vemos que le corresponde la etapa a Esdras. ¿Y qué ocurre? Cuando Zorobabel llega, hay una complicación, los empiezan a acusar, se le levantan mucho, no quieren dejarlo reconstruir. Ellos empiezan, luego le mandan carta al rey Artajerjes para que detenga la obra. Pero luego mandan otra vez y le mandan a contar lo que el rey Ciro había dicho, el decreto, y entonces Artajerjes toma la decisión y da la salida a través de el rey que está en el momento. Y luego, cuando ya empieza Esdras su salida, vemos esta parte, que Esdras, lo primero que empiezan a contarnos es de dónde venía, de qué tribu era, dónde estaba él, por qué estaba allí. Estaban cautivos en Babilonia. Por eso el versículo 6 dice, Esdras subió de Babilonia. Pero era ¿qué? Escriba diligente. Entonces, otra que podemos describir allí en esa parte, era un escriba diligente. Estamos allí ya en el segundo nivel, en la interpretación. En el versículo 6 dice que él era diligente. ¿Qué es ser diligente? Podemos hacernos esa pregunta, ¿qué es ser diligente? ¿Qué es una persona diligente? Presto para hacer las cosas, rápido, ligero. ¿Qué más dice de Esdras? Que era diligente en la ley de ¿qué?
de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. ¿Era diligente solamente en el deporte? Era diligente en la ley de Dios. ¿Qué era la ley de Dios? Hoy podemos la palabra. ¿Y por qué era diligente? Rápido, pronto, para aprender la palabra, la ley de Dios. ¿Qué más dice que Esdras? ¿Quién era Esdras? Escriba. ¿Qué es un escriba? ¿Y qué es un escritor? Un doctor e intérprete de la ley. O sea, él era un experto en la palabra de Dios. No solamente la escribía, sino que la conocía, interpretaba la palabra. El escriba era el doctor intérprete de la ley. Entonces dice que escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces vemos ahí, estamos interpretando que él tenía una petición, pero ¿por qué Dios le concedió, le colocó en el corazón del rey que le diera todo lo que él necesitaba? ¿Por qué? Dice, pero lo logró ¿por qué? Santi, dejemos que Santi lo responda. La última parte del versículo 6, ahí lo dice. Santi. Porque la mano de Dios estaba sobre él. Lo que entendemos aquí es que no conseguimos nada si la mano de Dios no está con nosotros. Podemos estar en medio de alguien que tenga mucho dinero, pero si Dios no lo toca, ese señor es como dice tacaño extremo, pero no suelta el dinero. Así lo ve usted llorando, le manda a decir que trabaje, como él trabajó también, como consiguió su dinero, que usted también lo consiga. Pero si la mano de Dios está con usted, suelta el dinero, ¿cierto? Porque es la mano de Dios la que está. Entonces vamos a entender que la mano de Dios, el respaldo de Dios, es la que nos ayuda a obtener las peticiones. ¿Qué dice el versículo 7? Con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerje. ¿Él iba solo? Iba con una compañía, es decir, llevaba parte de su familia y de la familia de Dios. Iba allí con los cantores, iba allí con los sirvientes, iba allí con los sacerdotes, iba con esas personas que estaban allí, los porteros, iba con el equipo de trabajo en la obra de Dios. Entonces entendemos que la obra de Dios no la hacemos solo, que la obra de Dios la hacemos en equipo, ¿cierto? Entonces vamos entendiendo, estamos interpretando la palabra. En el versículo 7 dice, terminando el 7 ya lo hicimos, dice, llegó a Jerusalén en el versículo 8, en el mes quinto del año 7º del rey. ¿Por qué llegó en el mes quinto? El versículo 9 lo dice, porque el día primero del mes fue el principio de la partida de Babilonia. ¿Cuánto tiempo se demoraron? 5 meses. Salió en el día primero y llegó en el día, en el mes primero, el día primero llegó en el mes quinto. Pero ¿por qué está la clave también ahí? Lea, por favor. Descúbrame la clave. Porque estaba con él, ¿qué? La buena mano de Dios. ¿Qué vemos? Que hubo un respaldo de Dios. Salieron en el mes primero y llegaron a los 5 meses porque la mano poderosa, mire la clave que dice en su Biblia, la buena mano de Dios estaba con él. La buena mano. Cuando la buena mano de Dios está con usted, no hay obstáculos en el camino que no se puedan superar. Él llegó allá porque había un respaldo de Dios, porque la buena mano de Jehová estaba con él. Vamos al versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Muy bien. ¿Cuál fue la actitud de Esdras?
Mira la actitud, vuelva a leerlo. Primero léalo usted solito ahí a ver si lo puede entender. ¿Cuál fue la actitud? ¿Por qué logró todo esto? Había preparado su corazón. Entonces la clave está en el corazón dispuesto, tener un corazón preparado, un corazón sensible. Y él preparó su corazón ¿para qué? Para inquirir. ¿Qué es inquirir? Indagar, averiguar, examinar cuidadosamente. Por eso la palabra la vamos a examinar cuidadosamente, no por encima, no por las ramas. Tenemos que ir a la profundidad, a interpretarla cuidadosamente, no leer la palabra cuando usted esté con el celular ahí que le esté sonando, no con el televisor prendido, sino porque usted tiene que meterse en la palabra, porque usted ya le oró al Señor y el Espíritu Santo le va a revelar, pero si usted está por la rama, pasa y no entiende nada. Dice que Edra preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová y clave, y para cumplirla. Entonces pasamos al tercer nivel, que es la aplicación. Yo observo, miro todos los detalles, miro de dónde viene, aplico la palabra, la interpreto primero. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Y la misma palabra me está hablando. Me dice que consigo lo que quiero si la mano de Dios está conmigo, pero que tengo que tener un corazón dispuesto, que tengo que ser diligente, es decir, no perezoso, que tengo que depender del Señor y que como busco a Dios diligentemente, que tengo mi corazón dispuesto para inquirir, es decir, para prepararme en la ley de Jehová, no dice por allá en las noticias ni en la última tecnología, sino en la ley de Jehová. Pero ¿cuál es mi intención? Para cumplirla. O sea, primero tengo que cumplirla yo antes de pensar en aplicársela al hermano. Entonces, primero dice, para cumplirla, y luego de cumplirla, ¿qué hizo? Para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, cuando yo aplico la palabra a mi vida, es donde puedo empezar a ver el resultado. Y ese es el nivel que Dios quiere. Ahí donde nosotros nos preguntamos, ¿qué significa esta verdad? ¿Qué puede significar lo que acabamos de ver para la hermana, para el hermano Adán? ¿Qué puede significar eso que hizo Esdras? ¿Qué significará eso, esa verdad para usted en este momento? Bendición. ¿Cómo lo puede usted aplicar a su vida? El hermano, el hermano Javier. ¿Cómo aplicaría eso que vivió Edra a su vida? Poniendo en práctica la palabra, ¿cierto? Entonces, aplicar es el fin, es el propósito de la enseñanza, es un estilo de vida. Cuando yo aplico, en otras palabras, estoy poniendo en práctica, estoy viviendo lo que ya el Señor me enseñó en su palabra. Lo estoy llevando a la realidad, lo estoy llevando a la práctica, porque la clave no está en llenarnos de conocimiento. El conocimiento es importante, aprendemos, pero la clave está en la práctica. Cuando usted va a practicar la palabra, en hacer lo que sabemos, entonces donde aprendemos. Cuando usted va a la universidad, usted le dan una cantidad de información, pero usted sale a la práctica y tiene que ponerla, empieza a vivir lo que aprendió allá y ahí se da cuenta si sí aprendió bien o si le quedaron los conceptos cerrados. Pero en la práctica, es decir, cuando usted empieza a vivenciar es que se da cuenta de las cosas. Cuando usted hace una manualidad y dice lo primero, bueno, lo que quería no era esto y me quedó medio chueco, quiere decir que en la práctica no estoy bien. Tengo que seguir haciéndolo, tengo que ir otra vez a buscar la información clara, cómo es que se debe hacer. Y ahora sí lo vuelvo a hacer y queda bien. Entonces, a través de la práctica es la que nos hace aprender. Entonces, ¿qué es lo importante? Aprendizaje. Pero no solamente quedarnos allí. Lo esencial es la aplicación. Y es lo que el Señor quiere en nuestra vida. Cuando Esdras se prepara, después que él indaga, después que él tiene un corazón dispuesto, después que cumple la palabra, entonces ahora sí viene otro nivel y es enseñar. Porque dice que para enseñar los estatutos y decretos al pueblo de Israel.
Y la tarea nuestra es enseñar lo que Dios nos ha dado a través de su palabra para poder enseñarlo a nuestra generación y a todas las personas que Dios le coloque este año. Pero también primero tiene que usted cumplirla. Y cumplir es colocar, es aplicar, es tener un interés por descubrir qué Dios tiene más para mí. Si hoy me dio esto, Él me puede dar muchas cosas más. Y ese interés le va a llevar a ir a descubrir más en la palabra, a meterse más. Hoy de pronto está diciendo mentiras ahí, usted, ay, eso no tiene nada de mal. Le preguntaron algo y usted sabe que no es sincero. Dicen, más o menos no es nada, o sea, está mintiendo. O es blanco, o es negro, o es sí, o es no. Pero usted no puede estar ahí como a medias. Entonces, cuando usted cumple la palabra, cuando usted empieza a entrar en la palabra, entonces el Señor le va mostrando y usted mismo empieza a ver, no la estoy cumpliendo, tengo que aplicarla. Vamos a ir a San Juan 17:17, una persona que me lo pueda leer. San Juan capítulo 17, versículo 17. Mire lo que el Señor Jesús oró. ¿Santifícalos en qué? En tu verdad. El Señor quiere que usted primero cumpla, aplique en su vida la palabra. Cuando usted interpreta la palabra, el Señor le está pidiendo sea santo, vívala. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que debemos buscar? Que el Señor nos santifique para poder llegar a esa aplicación. ¿Qué dice Santiago 1:22? Un hermano que lo consiga pueda leerlo, por favor, así nos rinde más. Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. El Señor nos dice que seamos ¿qué? Hacedores, lo que quiere decir que la información no es la clave, que hasta ahí no se puede quedar. No solo observó, le leyeron, escuchó y nada más. Usted tiene que interpretar la palabra, pero ahí no está. El Señor le dice, no se quede en el segundo nivel, tiene que pasar al tercero y ser la aplicación, porque dice ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y si leemos el versículo que sigue, ¿puede leerlo, por favor? Entonces debemos ser hacedores, no solamente oidores, sino hacedores. Entonces el Señor le dice, usted pase al nivel de la aplicación, hacer, cumplir la palabra. Entonces vemos que Primera de Pedro, vamos a ir a Primera de Pedro, a Hechos capítulo 2, vamos a mirar este personaje, Hechos capítulo 2. ¿Qué necesitamos? ¿Y qué pasa en estos tiempos que de pronto no estamos cumpliendo? Hechos 2, del 14 al 40, usted lo va a leer en su casa bien detenido, pero ahorita vamos a mirar solamente unos versículos claves. Hechos capítulo 2, el versículo 14 dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Y empieza a darles el mensaje que Dios le ha dado, pero Pedro estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. La clave está en buscar la llenura del Espíritu Santo si nosotros queremos tener buenos resultados cuando enseñemos la palabra de Dios. En el mismo capítulo vamos al versículo 40. ¿Alguien me lo puede leer? 2:40. Sed salvo de esta perversa generación. Nos devolvemos al 37 y 38. ¿Quién lo lee? Amén. ¿Qué vemos estos tres pasos? ¿Qué lo llevó Pedro primero? A observar
lo que había acontecido con el Señor Jesús y le fue explicando, pero llegó un momento en que ellos pudieron ¿qué? Entender la palabra, entender el sacrificio perfecto que había hecho Cristo y sin necesidad de Pedro decirle, ¿quién quiere recibir a Cristo? ¿Qué ocurrió en ellos? Ellos mismos pidieron, le dicen a Pedro, compungido, el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón, hubo un convencimiento de pecado y le dijeron a Pedro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hay que hacer? Y entonces Pedro le da la respuesta, tienen que ir a arrepentirse y recibir a Cristo como su Salvador. Él es el camino, Él es la solución. ¿Pero por qué ocurrió esto? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que para que estos pasos se cumplan, no es usted que tiene que orar. Usted cumpla la palabra, ore, lee, observe todo, interprete, cumpla la palabra usted y el Espíritu Santo hará la obra cuando usted abra la boca, cuando usted la predique. Es el Señor que va a convencer de pecado. Es el Señor el que va a tratar con las almas para que ellos vengan al arrepentimiento. Porque a veces queremos hacerlo nosotros, obligarlos, pero tenemos que primero vivir nosotros para que el Espíritu Santo convenza. Es decir, que no haya un obstáculo en su vida. Y el Espíritu Santo va a convencer a esas personas de llegar. Hay personas que de pronto son tímidas. Usted debe hacer la invitación. Pero no piense que es usted que me gané tantas almas. No. Usted solamente fue el instrumento que dio la palabra y fue el Señor que hizo la obra en ellos. Y los trajo, el Espíritu Santo los convenció de pecado y los hizo que vinieran al arrepentimiento. ¿Qué dice Josué capítulo 1 versículo 8? ¿Puede colaborarme alguien, por favor? Josué capítulo 1 versículo 8. Ese versículo encierra todo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. En otras palabras, téngalo presente, vívalo, interprétela. Entonces dice, para que guardes y hagas, pero cuando usted va a guardar algo es porque entendió, ¿cierto? Y cuando dice haga, practíquela. ¿Y qué ocurre? Entonces viene la última parte, la bendición. Entonces harás prosperar tú. ¿Dios prosperó el camino de Esdras? Sí. ¿Y todo le salió bien? Sí, ¿cierto? Porque hizo esto, porque indagó, porque dispuso su corazón, porque se interesó por aprender diligentemente, entonces su camino fue prosperado. Y la última parte del versículo de Esdras capítulo 10, vemos que él dice, ¿cuál fue el propósito por el cual quería todo esto? Para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Pero para enseñarlos tenía que tener autoridad, enseñar la palabra, las verdades absolutas de la Biblia, que no cambian, que no son transformadas, que así el hombre quiera inventarse cuantas cosas quiera, la palabra no va a cambiar ni va a dejar de ser como es, ni va a cambiar su significado ni su interpretación. Lo que Dios dijo es. Dice el Señor que aunque se seca la hierba, se marchita la flor, la palabra permanece para siempre, no cambia. Entonces, para enseñar esas verdades tenemos que tener autoridad. Vemos que Esdras tenía autoridad, ya ninguno del pueblo le podía tildar. Y si usted continúa leyendo que le va a quedar de tarea, Esdras empieza a tomar decisiones fuertes. ¿Y el pueblo cumplió o no las cumplió? Las cumplió. Al punto que dejaron hasta sus esposas, los que estaban en adulterio, en fornicación, habían tomado mujeres extranjeras, al punto de respaldo tan fuerte que Dios le dio, que ellos obedecieron. Dijo, ustedes tienen que, si quieren separarse del pecado, tienen que hacer esto. Y el pueblo dijo sí. Y estuvo atento. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que había cumplido con la palabra del Señor, que estaba lleno del poder de Dios y por lo tanto tenía esa autoridad. Y termino con Jeremías capítulo 9, versículo 23. No, perdón, ya les confirmo. No es 3.
Ya les voy a confirmar el versículo. Este versículo que dice, alábese el que hubiera de hablar, entenderme. El 24, léalo por favor, hermano. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Mire lo que dice el Señor. No se alabe usted en el conocimiento, es decir, no se crea usted el más sabio del pinar. No se alabe usted en los conocimientos seculares. ¿En qué se debe alabar? En conocerme y entenderme. ¿Y entender que qué? Que yo soy Jehová. Eso es lo que el Señor quiere. Cuando usted entiende quién es Él, cuando usted lo conoce a Él, entonces entender es como interpretarlo. ¿Qué quiere? Llegar a conocerlo más profundo. Cuando usted lo conoce, entonces usted empieza a poner en práctica porque sabe lo que él le gusta y lo que él no le gusta. Entonces se va a analizar a través de la palabra y va a decir, estoy haciendo esto y a él no le gusta esto. La va a aplicar a su vida. Y cuando usted la aplica a su vida, entonces es donde usted empieza a ser santo, porque usted está aplicando la palabra. En Romanos dice que hay que creer la palabra para hacer ¿qué? Salvo, pero hay que vivirla para ser santo. Entonces, vamos a Romanos, creo que es 9:10, porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Leamos ese versículo. No solamente es creer la palabra, no solamente es confesarla, sino también tenemos que hacer un tercer paso y es vivirla. Yo puedo creer en ella. Ay, sí, es la palabra de Dios. Pero si yo no la aplico, no voy a ser santo. Y si yo no soy santo, no puedo llegar al reino de los cielos. Porque yo creo que es la palabra, pero si no la aplico, entonces, Romanos, ¿quién lo consiguió, por favor? Es un versículo bien, creo que es 10:9, ¿qué dice? 10:10, ¿sí? ¿Se cree? Entonces tenemos que creerla, pero también tenemos que confesarla y tenemos que aplicarla a nuestra vida. Por eso el Señor nos insta. Conocer la verdad implica ponerla en práctica. Y conseguí buscando este estudio, dice un estudio acerca del pueblo de Israel, cómo ellos aplican la palabra a sus hijos y lo primero que hacen en jardín que llamamos nosotros acá y los primeros años desde la casa es que los niños deben conocer todo lo que es la ley y recitar la palabra. Antes de cualquier conocimiento le meten la palabra y la clave de ellos es ser sabio es el resultado de un conocimiento que produce obediencia. Para que lleguen a la obediencia tienen que tener un conocimiento de la palabra. Y por eso usted ve, por más guerra que haya en el pueblo de Israel, usted no dice, no es que me voy a venir para Colombia a buscar refugio. No, allí están hombres y mujeres y dice, aquí me quedo. Y no importa, y como decían las liberadas, levantamos la mano no porque estábamos felices, no, es para demostrarles a ellos que no estábamos derrotadas, que aunque nos sacaban, nos habían maltratado, nos habían violado, estábamos no sé qué, pero estamos en victoria y seguimos en victoria, porque estamos con Dios y así que ya no nos van a derrotar. Muchos dirían, hoy están celebrando, salen felices. No, le estaba mandando un mensaje, que el Hijo de Dios, que Dios está con nosotros y que no nos rendimos y que no nos van a destruir. Como decía el apóstol Pablo, estamos derribados, pero no destruidos. Entonces tienen claro eso, porque conocen la verdad y hay que ponerla en práctica, porque no nos sirve solamente el conocimiento. Entonces la última pregunta que le quiero hacer en esta noche, ¿qué significa para usted esta verdad? ¿O qué significa eso para usted? ¿Y cómo lo aplicaría usted en su vida? Nuestro hermano David, concluimos con eso. ¿Qué nos diría nuestro hermano David? Amén. Esa es la clave. Primero usted se prepara, usted interpreta,
y usted la vive, pero es con el propósito de enseñarla a otros. Porque recuerde que la clave es impactar nuestras generaciones. ¿Cómo nos preparamos para poder llegar a nuestras generaciones? Pero que nuestra generación no se quede ahí en lo superficial, sino que nuestra generación aplique la palabra, la cumpla. Porque cuando usted vive la palabra, eso es la garantía, o es como digamos el diploma o el pasaporte para llegar al reino de los cielos. Si no tiene el pasaporte, no. Hoy diríamos muy común la visa. Si usted no tiene la visa, para afuera. Si no tiene la visa, no va a entrar. Y el que entró ilegalmente sale. Al reino de los cielos no alcanzamos a entrar ilegalmente, porque allá hay la perfección. Allá de tener una visa directa que lo va a llevar allá. Y esa visa ya el Señor se la dio. Solamente es que nosotros tenemos que agarrarla. Y nos la dio gratis. Pero para llegar allá también tenemos que poner en práctica lo que esa visa dice. ¿Qué hay que cumplir para ir allá? Cumplir el manual de perfecto, la constitución divina, y es la palabra de Dios. Así que les invito en esta noche que terminemos con una oración también. Primero oramos pidiendo que el Señor nos diera entendimiento. Ahora debemos orar, ¿por qué? Para que el Señor nos ayude a cumplirla, a ponerla en práctica, a vivirla, porque a veces recibimos, pero no aplicamos. Ayúdanos, Padre Celestial, bendito Dios, en tu misericordia y en tu poder.